En el episodio anterior, estudiamos el marco de referencia que los autores bíblicos utilizaron en las Escrituras como hilo conductor en sus narrativas: la casa del Padre, la redención y los pactos. Todos ellos conceptos ajenos a nuestra realidad, pero de natural lectura para la época y fundamentales al considerar la interpretación bíblica en su propio contexto. Así, al escuchar a Jesús diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, entendemos mejor a qué hace referencia en concordancia con el concepto y lenguaje de los pactos, ampliando el sentido y significado de la redención como responsabilidad patriarcal, no solo para con su prole, sino también su territorio y heredad. Y vimos brevemente 3 ejemplos de esto en las historias de Ruth, Abraham y Oseas. Insistimos en hacer a un lado nuestra propia etnosincrasia para no crear interferencia a la hora de interpretar la Biblia. Que no basta con ponernos en las sandalias de un hebreo 3400 años atrás, sino intentar meternos en su mente. Subrayamos el hecho que más que transmitir información y conocimiento, nos comunican principios e ideas. Para las personas en la antigüedad, el énfasis era la supremacía del orden por encima del caos, la función y estructura del sistema por encima de la curiosidad descriptiva de las cosas. Esto es algo fundamental a recordar. Ellos pensaban diferente a nosotros. Exploramos también la idiosincrasia que los antiguos tenían con respecto al origen del cosmos, ese potencial contenido en la oscuridad del vacío primal, retratado por las caóticas aguas del abismo, que debían ser ordenadas por alguna deidad. Ideas comunes en prácticamente todo el mundo conocido, de Egipto a Mesopotamia. Narrativas que de una u otra forma intentaban dar sentido a su propia existencia. Entre estos, encontramos a los antiguos israelitas, quienes también hacen uso de dichas ideas para transmitir la revelación del verdadero Dios. La épica bíblica genera así la polémica entre los falsos dioses de la antigüedad, fuese Marduk, Baal o cualquier otro, y la supremacía de Jehová. En este episodio, y por razones de tiempo, estudiaremos superficialmente el primer día de la creación y nos enfocaremos en uno de los mayores malentendidos que encontramos en los primeros 2 versículos. Malentendidos que ocurren al no tomar en cuenta el contenido original del pasaje y que lamentablemente se prestan para innecesarias especulaciones. En los primeros versos de la Biblia leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quizá usted haya leído, le hayan enseñado o tal vez escuchado que en el original hebreo la palabra creó, bará, significa crear de la nada. Bueno, lamento informarle que esto es totalmente incorrecto. Esta misma palabra se utiliza unas 54 veces en las Escrituras y significa sencillamente formar, crear, pero más acertadamente dar forma, no de la nada. Es incluso la misma palabra que se utiliza al crear o dar forma al hombre en el mismo contexto, pocos versículos más adelante. El problema que como lectores modernos enfrentamos es asumir el primer versículo como la creación. Así las cosas, tratamos de justificar el desorden o caos del segundo versículo con toda clase de fantasías. Entre ellas, la popular y ridícula idea de suponer que entre ambos versículos hay un gran vacío o espacio de tiempo, donde se acomoda la caída de Satanás, evento que desencadena el caos cósmico del segundo versículo. Vergonzosamente debo admitir que yo mismo enseñé esto en el pasado, al haber sido adoctrinado en una secta cristiana, cuya prioridad lamentablemente eran los estudios y opiniones escritas de un hombre por encima de la palabra de Dios. Como dijese alguien alguna vez, la ignorancia es atrevida. Sin embargo, no debemos permanecer en ella. Abro este pequeño paréntesis para recordarles
que sin importar cuánta admiración tengan por alguien, la preeminencia de nuestro Señor y su palabra es infinitamente superior a cualquier opinión, estudio o tradición. No debemos nunca abdicar al buen hábito de pensar, mucho menos cuando se trata de textos que consideramos inspiración divina. Estudiar la Biblia es una disciplina que involucra invertir recursos, tiempo y esfuerzo para instruirse correctamente. No en vano ellas mismas nos dicen que no se hagan maestros, muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Este es un típico ejemplo que despliega la mayúscula ignorancia y liviandad en el manejo de las escrituras y la razón primordial que me motivó a estudiar el hebreo bíblico. El compartir con ustedes las riquezas del contexto hebreo es un inmenso privilegio para mí. Es poder recuperar la valiosa herencia que en un sentido nos ha sido oculta por la tradición occidental. Quiero motivarlos a buscar, inquirir e investigar cada vez más en el santo consejo de Dios. Como dijera R.C. Sproul, no todos los falsos predicadores hablan falsedad con fines maléficos. Muchos lo hacen por ignorancia. Sin embargo, debemos huir tanto de los maliciosos como de los ignorantes. El interpretar intuitivamente este tipo de pasajes, asumiendo su literalidad, crea en el lector confusión al tratar de conciliar ideas preconcebidas. Este es el caso de los primeros versículos del Génesis, por no decir gran parte de él. Cuando un texto es extraño o difícil de entender, debemos hacer una pausa y cuidarnos de no filtrar las escrituras con nuestras propias ideas o pensamientos. Recordemos siempre que aunque la Biblia fue escrita para nosotros y nuestro provecho, esta no fue escrita a nosotros. Reconozco que para el lector casual o el creyente promedio, esto será mucho más difícil de discernir. El desempolvar neuronas para sacudir la materia gris no es algo que hagan a menudo quienes se complacen en calentar bancas, brincar en conciertos o quienes se sienten espirituales por recitar trillados mantras como loras. Este video no es para ustedes, sino para el estudiante diligente, aquel que desea aprender más, indagando profundamente en los textos, tal como lo debiese hacer un verdadero maestro, que honra la inspiración divina contenida en ellos. ¿Con cuál se identifica usted? Cierro paréntesis. El problema surge cuando en el primer versículo del Génesis, en nuestras traducciones, encontramos lo que gramaticalmente se conoce como una cláusula independiente. Ok, yo sé. Ponernos muy técnicos en asuntos gramaticales no es tan divertido, pero es necesario en este caso para entender el porqué de los malentendidos con respecto a la errónea idea de Dios creando los cielos y la tierra en el versículo 1, para luego en el siguiente encontrarla desordenada y vacía. Bien, prometo que trataré de ser lo más claro y conciso posible. No nos va a tomar mucho tiempo, de verdad. ¿Qué es una cláusula? Una cláusula es una serie de palabras en una o varias oraciones relacionadas entre sí. Estas se dividen en dos tipos, las cláusulas independientes y las cláusulas dependientes. Las independientes expresan una idea completa, no necesitan de nada más para darse a entender. Por ejemplo, en la oración, Juan estudia mucho la Biblia, no hay necesidad de nada más para entender la oración. En otras palabras, es independiente y expresa la idea completa. Clara, concisa y entendible. Juan estudia mucho la Biblia. Muy bien, espero que no solo Juan, sino ustedes también. Ok, ahora las cláusulas dependientes. Estas no tienen sentido completo. Como la misma palabra la describe, depende o necesita de otra oración para poder expresar efectivamente la idea. Con agregar una sola palabra delante de nuestro ejemplo anterior, la convertiremos en una cláusula dependiente. Veamos. Agregaremos la palabra cuando y la antepondremos a nuestra oración. Y se leería así. Cuando Juan estudia mucho la Biblia, Cuando Juan estudia mucho la Biblia, ¿qué? Cuando Juan estudia mucho la Biblia, ¿qué? Exactamente. Este tipo de cláusula u oración nos deja con una interrogante. El mensaje es incompleto
ya que necesita un complemento para expresar la idea, sea antes o después de la oración. Por ejemplo, agreguemos la oración yo soy feliz y antepongámosla. Yo soy feliz cuando Juan estudia mucho la Biblia. En este caso, anteponer esta primera oración sirve como complemento que daría sentido a nuestro texto. O quizá incluso podamos colocar dicho complemento seguido de la oración. Y sería algo así. Cuando Juan estudia mucho la Biblia, yo soy feliz. Utilizando el mismo complemento de igual forma, podemos dar sentido a la oración original. Una cláusula dependiente nos guiará siempre a su complemento para dar sentido a una idea completa. Ahora veremos el conflicto al que nos enfrentamos con nuestras traducciones, que en parte son responsables de los malentendidos a la hora de conciliar los primeros versos de la Biblia. Y leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer versículo es una cláusula independiente, que expresa una idea completa. No tiene necesidad de ningún complemento para ser entendida, ya que en sí misma es una declaración absoluta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Queda aparentemente claro. Analicemos ahora el segundo versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por sí sola no tiene sentido, algo le hace falta. Esta es una cláusula dependiente. El versículo por sí mismo no expresa una idea completa. De hecho, es fácil identificarlo, ya que además inicia con un conector copulativo, que es la I. Esta cláusula necesita y depende del versículo anterior para dar sentido a la idea. Y así es como nace el problema de interpretación en tan solo estos dos versos, ya que el versículo 2 es resultado del versículo 1. O en otras palabras, si la lectura natural del versículo primero, donde Dios creó los cielos y la tierra, da como efecto resultante que la tierra esté desordenada y vacía, no es de extrañar que se intente justificar dicho desorden posterior a la creación con las fábulas que comentamos anteriormente. No que dicha traducción esté del todo mal, pero al no ser precisa, induce a error a cualquier indocto que no tome en cuenta la sintaxis hebrea. Recordemos qué es sintaxis. La sintaxis es la estructura de una oración y su relación con otras. Aquí es donde los autores bíblicos despliegan gran parte de su maestría literaria. Ellos utilizan el orden de sus oraciones y la relación entre cláusulas, en otras palabras, su sintaxis, para guiar al lector a la idea principal. Esto es algo que hacen una y otra vez de forma intencional. Veamos. Para que en hebreo se pueda leer en el principio, la letra bet debiese tener una vocal marcada, pequeñita en forma de T, debajo de ella, como vemos en la imagen. Este sería el artículo definido igual que en nuestro idioma, el, la, los, las. Y se leería así: Bareshit, en el principio. Sin embargo, así no aparece en ningún escrito hebreo, sino que todos lo expresan de esta manera, con dos puntitos debajo de la consonante, sin artículo definido, sencillamente la vocal fonética. Y se lee Bereshit. Así, su lectura correcta es Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, que traducido en su contexto original sería cuando comenzó Dios a crear los cielos y la tierra. Así las cosas, no existiría ningún conflicto entre el primer versículo y el segundo. En ningún momento se menciona ningún acto creador, simplemente se anticipa.
Ambos versos ahora son cláusulas dependientes, con necesidad de ser resueltas. Veamos. Cuando comenzó Dios a crear los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esperamos un desenlace, algo que dé sentido a la idea completa. El autor nos describe las condiciones preexistentes a la creación, las caóticas aguas del abismo, y enfatiza que el Espíritu de Dios es superior a estas o está por encima de ellas. La intención es llevarnos al tercer versículo que dará sentido al texto, donde encontraremos el primer acto creador. De hecho, a esta formulación literaria se le conoce como incipit. Ok, otra palabra técnica. Les prometo que es la última. El incipit son las primeras palabras de la línea de apertura de un poema, canción o libro, a menudo utilizado en lugar de un título. Y es coherente con la formulación literaria de otros poemas creacionistas que encontramos en la antigua Sumeria, como el mito de Atrahasis, conocido en acadio como Enuma Ilu Abilum, llamado Cuando los dioses todavía hacían de hombres. O la famosa historia de la creación babilónica, Enuma Elish, cuyo título es Cuando en lo alto. Todas comparten el mismo estilo literario, en otras palabras, organización gramatical o sintaxis. Jehová se revela a Israel, quienes le dan a conocer utilizando el lenguaje normativo de la época, y como buen maestro, Dios se toma de esta idiosincrasia para comunicar sus principios teológicos de forma tal que no fuese ajena o extraña para ellos. En el primer y segundo versículo, ellos imaginarían a Dios venciendo a los dioses del caos y desorden primal, tal como se expresa en los Salmos e Isaías, para finalmente, con el poder de su palabra, iniciar la creación del cosmos. Y lo leerían así. Cuando comenzó Dios a crear los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora sí, la creación inicia con el poder de la palabra de Dios, poder que crea, da vida y la sustenta. Los primeros versículos nos llevan a este momento. El simbolismo que esto representa en su contexto hebreo nos tomaría mínimo unos 50 minutos para siquiera rasguñar la superficie de lo profundo que hay en su significado. Pero los invito a escuchar los 4 episodios que publiqué hace un par de años y que puede encontrar al final de este episodio en el link titulado La Palabra. Más adelante, al llegar a la manifestación física del verbo, estudiaremos también su contexto griego, ya que el apóstol Juan, al saber que su audiencia, mayoritariamente gentil, no comprendería el contexto hebreo, utiliza la palabra griega logos en su evangelio para transmitir así la inigualable trascendencia del Creador. Dios hace una marcada diferencia al separar la luz y las tinieblas como antagonistas, lo que refleja la lucha cósmica que habrá entre ambas. Dios describe la luz como buena, no como aprobación, sino como una declaración para nosotros. De esta forma podemos entender que todo lo que procede de luz, producto de su palabra, es bueno, en contraposición a las tinieblas que serían malas. Y lo hemos manifestado ampliamente en prácticamente toda la Escritura, donde encontramos la estrecha relación entre la palabra y la luz. Veamos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Su palabra y la luz se encuentran ligadas. Esta relación nos informa que la luz sobrepasa el poder de la oscuridad, el caos y la muerte, trayendo como resultado el orden y la vida. Por este motivo, los autores, teniendo estos principios e ideas en mente, nos escriben cosas como esta. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
La luz manifiesta su gloria y poder, por lo que ésta se convierte en el símbolo que resume todos los atributos de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este principio gobernará todas las escrituras y nos prepara para el encuentro con la luz, nuestro encuentro con Él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A la luz se le nombra como día y a las tinieblas noche. Esto no tiene nada que ver con el día que produce la luz del sol y la noche en su ausencia. De hecho, en este punto el sol no ha sido creado y créame, los antiguos eran lo suficientemente inteligentes para notar estas particularidades. El énfasis en nombrar las cosas en prácticamente toda civilización mesopotámica implicaba no solo traerlas a orden, sino asignarles una función. Esto era primordial para ellos. Así, el día es sinónimo de orden, sinónimo de vida, es el reino de los cielos, en contraposición a la noche, como el desorden y la muerte, o reino de las tinieblas. El apóstol Pablo fue uno quien utilizó dicho patrón para referirse a la batalla cósmica entre reinos. Al escribir: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. O cuando escribe a los de Tesalónica con respecto al reino que ellos pertenecen: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. La narrativa de la creación nos informa todos los principios que rigen la épica bíblica. El aprender a reconocerlas nos facilita dar sentido y cohesión a las historias que al unísono nos guiarán a Cristo. Hasta este punto llegamos al primer día de la creación, el establecimiento de los reinos que gobiernan la realidad cósmica, la luz y las tinieblas. Pero se preguntará, ¿cómo puede haber días si aún no existe un planeta que gire en su propio eje o un sol que lo alumbre? Recuerde divorciarse de su etnosincrasia, sus ideas preconcebidas que intuitivamente incluyen la ciencia para filtrar el texto. En lugar de imaginar, inventar o buscar astutas formas de conciliar el texto para que tenga sentido con nuestro contexto moderno, consideremos siempre como punto de partida no nuestras ideas, sino las suyas, las de los autores originales, quienes tienen una razón perfectamente orquestada para referirse al orden de diseño y organización de funciones en la creación como días. Pero esto lo veremos en nuestro próximo episodio. Por el momento, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro.